Eh, Hemos venido conversando en los domingos de abril sobre unos temas interesantes a raíz de que el primer domingo de abril fue domingo de resurrección, que se conocía así normalmente por todo el mundo. Y este domingo de resurrección pudimos nosotros conversar acerca de que la victoria no estaba en el simple hecho de resucitar, porque pues muchas personas en la Biblia habían resucitado, sino que la victoria que tuvo Cristo al resucitar fue que nos permitió unirnos de nuevo a Dios. Y veíamos todo eso, y veíamos cómo la idea original de Dios siempre fue estar cercana a la humanidad, y lo veíamos cuando Él hizo al hombre y la mujer en el huerto del Edén, que era poder estar compartiendo con ellos cercanamente. Entonces, bueno, reflexionamos sobre eso el primer domingo de abril. Hace 8 días veía, y que al hombre y a la mujer le dio una tarea, y era: usted tiene que enseñorearse, tiene que cuidar la creación. Entonces de ahí ellos pusieron los nombres a los animales y demás. Luego pues por el pecado tuvieron que seguir labrando la tierra, pero seguían con esa responsabilidad. Entonces, al volver nosotros otra vez a Dios, seguimos con con un llamado de cuidar la creación, y veamos que no solamente estaba en cuidar todos los recursos naturales, sino cuidar las personas, que es la creación más amada de Dios. Y hace 8 días, bueno, esta sí está grabada, esa predicación la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, y hace 8 días estuvimos hablando que un elemento muy fundamental para cuidar la creación, un elemento muy fundamental que tenemos como cristianos y como personas, es el hablar. Y veíamos el poder que hay en el hablar, cómo yo hablo de los demás, cómo yo me cuido al hablar, pero también yo cómo hablo de mí mismo. Ese sí no va a estar en YouTube, porque justamente cuando finalizaba el video se había descargado el aparatico, entonces eso quedó en mute. Yo estaba aquí hablando y los muchachos también, pero ese sí no se logró. Entonces, ese pues sí no lo vamos a encontrar. Y yo seguía orándole a Dios sobre estas temáticas, y Él nos regaló para esta mañana un tema que se llama cristianos con una responsabilidad social. Cristianos con una responsabilidad social. ¿Qué es eso de responsabilidad social, Juanjo? Mire, responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación de los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en conjunto. Juanjo, no entendí nada. Es decir, la responsabilidad social es lo que yo siento al estar en medio de un grupo. Nosotros somos un grupo. ¿El grupo de qué? De la iglesia de Dios, de las personas que Dios ha permitido volverse a encontrar con Él a través de su Hijo. Ahí ya cumplimos la primera parte, que es ser un grupo. Entonces tendemos ese mover para poder aportar positivamente a los demás, bien sea entre nosotros mismos, entre nosotros como iglesia local o iglesia nacional o iglesia mundial, no de una denominación, sino todos los que somos hijos de Dios, los que Él pagó con su sangre. Pero no solamente entre sí, sino entre la sociedad en su conjunto. Es decir, también hay una responsabilidad, no solamente con los que hacen parte del grupo, sino con los que no hacen parte del grupo, pero que también están ahí en su entorno. Y miren que esto es muy similar a lo que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. ¿Quién no alcanza a leer, que nos lo lea a favor de todos mientras yo tomo agua? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Listo, gracias, Juan. Entonces, ¿qué es lo que aquí Lucas nos está tratando de decir? Voy a apagar esta a ver si de pronto se ve. Sí, no le cae tanto la luz ahí. Entonces, lo que Lucas nos está diciendo es que el Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas para empoderarnos de una responsabilidad. ¿De cuál responsabilidad? De la que acá nos está diciendo: sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Es decir, de nosotros poder ir a hacer esas acciones, esas cosas positivas a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y eso es muy importante que nosotros lo comprendamos, porque a veces nosotros pensamos que de pronto el conocer de Dios o el estar en Dios es una posición muy pasiva.
Yo les decía a los chicos domingos anteriores que un conocer a Dios no me pone a mí en una posición pasiva, sino que conocer a Dios me pone en una posición muy activa. Y yo cómo lo puedo comprender mejor. En lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo así? En el principio, es decir, cuando todo se originó, en la creación, el verbo era el verbo. Es decir, ¿qué es verbo? Verbo es acción, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Verbo es la acción, es decir, Cristo estaba junto con el Dios Padre, pero Cristo era esa acción en la que Él estaba ejecutando todas las cosas. Miren, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todos sabemos pues de que la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero ellos son tres personas independientes, pero asimismo es una, que ese es el gran misterio de la Trinidad. Y es aquí lo que nos lo está mostrando para hablar puntualmente de Dios, de Cristo, perdón. Entonces, si yo sé que en el principio el verbo era con Dios, yo entiendo que en el principio Dios siempre había estado actuando. ¿Y cómo sabemos de que aquí el verbo se refiere a Jesús o a Cristo? Porque sigue diciendo Juan, pues de que el verbo era Jesús. Entonces, nosotros los cristianos pues somos seguidores de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, no porque pertenecemos a una denominación como tal. Entonces, cuando yo digo ser cristiano, cuando yo digo ser seguidor de Cristo, yo estoy diciendo yo tengo que ser seguidor de ese verbo, tengo que hacer lo que Cristo hacía, es decir, actuar. Entonces es muy importante esto, porque entonces, ¿qué vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? Pues justamente vamos a hacer lo que le aprendemos a Dios a hacer, lo que Cristo Él mismo hizo. ¿Y qué es lo que Él mismo hizo? Aquí lo vemos. Desde los... antes de este. Perdón, antes de este. Este es otro. ¿Qué es lo que Él hizo? Estar en Dios. ¿Sí ven? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Las acciones que de pronto nosotros aprendemos de la Biblia o de pronto de consejos que nos dan personas de Dios, eso es lo que nosotros tenemos que llevarlas a la acción. Recuerden, no solamente para nosotros mismos como personas, sino también para los que están fuera de nuestro grupo llamado iglesia. Entonces, cuando nosotros entendemos de que estamos llamados a actuar, la Biblia también nos refiere a que ese actuar es fundamental para nosotros como cristianos y como miembros del reino de Dios. Y ahora sí, miremos este versículo. Juan, si quieres, vuelven y nos lo leen, por favor, a través de todos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Gracias. Y me quedó mal la cita, es 11:12, no 1:1. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir Mateo? Mateo 11:12, me quedó mal la cita ahí. Que desde los días del Juan de Bautista, ¿se acuerdan quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el primo de Jesús. Y era ese gran predicador, esa gran figura de mostrar a las demás personas lo que era Dios. Entonces, desde esos días hasta ahora, miren que no dicen que hasta que murió Jesús, dice que hasta ahora. Y ese ahora, usted le pone el término cuando lo lee. Si yo lo leí en el 2019, era hasta el 2019, lo estamos leyendo en el 2026, entonces es hasta este momento. Ahí es como eso eterno que tiene la palabra de Dios. Entonces, miren que dice que desde esos tiempos hasta este momento, los cielos sufren violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces uno dice, wow, de razón por eso es que ya en el Medio Oriente son tan agresivos y ven en guerra, porque será esa violencia, Juanjo, que es la que se refiere. Y no necesariamente tiene que ser esa violencia. ¿Cuál es entonces esa violencia? Yo me puse la tarea de investigar detalladamente las raíces de los textos en los que fueron escritos. De Génesis hasta Malaquías son los libros del Antiguo Testamento. Y estos libros están escritos en hebreo. Pero de Mateo hasta Apocalipsis son libros del Nuevo Testamento. Y estos libros están escritos en griego. Entonces, cuando de pronto uno encuentra estas palabras que a la traducción del español también vienen a hacer similitudes como a otros comportamientos, ¿como cuál? Como esto de violencia y violentos. ¿Será que yo tengo que ser agresivo? ¿Será que yo tengo que ser impositivo con las demás personas? ¿Será que yo tengo que ganar las cosas por mi fuerza humana? Entonces, porque eso es ser violento en el contexto latinoamericano, colombiano y caleño. Pero entonces uno dice, ¿será que es eso? ¿Dios me está mandando como a hacer peleón?
Entonces yo dije, no, yo no creería. Entonces, ¿qué hice? Pues para traerles una buena enseñanza, me fui como a la raíz de estas palabras. Entonces, miren, la palabra violentos que se nos muestra en este texto, o sea, la de aquí, y los violentos, viene de esto, de esta palabra, que fonéticamente es biazo, que significa fuerza, viene de esta raíz griega. Pero biazo viene de una derivación que se llama vía, que es mediante la idea de actividad vital. Es decir, si efectivamente estos violentos que nos dice la Biblia nos habla de fuerza, pero no de la fuerza que yo adquiero en el gimnasio o adquiero de pronto haciendo mi actividad física, sino que yo me fui a la raíz de donde fue tomada biazo, y es fuertes en que mediante la idea de actividad vital. Entonces tengámoslo ahí. Yo tengo que ser fuerte, pero no fuerte físico, porque entonces los que no somos de gimnasio y no podemos levantar tanto peso, pues perderíamos ahí, no seríamos parte del reino. De pronto los que son vigas, sí. Pues usted ve el musculoso y usted dice, ay, este es del reino de los cielos por ser musculoso. No, porque esa fuerza tiene que ser mediante la idea de la actividad vital. Ahora, los que arrebatar en nuestro contexto es coger así sin permiso, ¿no? Me arrebataron el celular en pleno mío. Me arrebataron mi buñuelito mientras lo estaba comiendo en el centro, porque una habitante de la calle tenía hambre. ¿Será ese arrebatar? No, miren, aquí está. Arrebatar viene de esta palabra griega que su fonema es harpazo, y esto traduce apoderarse. Entonces sí tiene que ver con tomar, pero no tomar así sin el permiso de otro, sino que harpazo se deriva de esta raíz que en su fonema es jaireoman. Esta es la palabra griega, pero no tengo ni idea cómo se menciona, pero fonéticamente para el español queda esto. Y esto dice que es tomar para uno mismo. Entonces, el arrebatar no es que yo te arrebate a ti la cosa y demás, sino que yo conscientemente coja ideas para mí, coja principios para mí, no tanto de cosas externas de mí. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo quedaría ese versículo? ¿Listo? Teniendo en cuenta estas dos raíces que hemos visto. Entonces, que el reino de los cielos es fuerte, es decir, es efectivamente en un reino débil, es un reino fuerte, pero solamente los fuertes en acciones vitales, que fue lo que vimos, en acciones vitales lo toman para sí mismo, es decir, son conscientes de poderse acercar a ese reino. Pero ahí entonces, ¿cuál es la clave? Esas acciones vitales. Juan, ¿qué son esas acciones vitales, Juanjo? ¿Cómo son esas acciones vitales? Pues miren que hay un versículo de la Biblia que nos habla sobre acciones vitales. La palabra vital nos habla de vida. Y miren lo que dice Juan 14:6. Jesús les dijo, ¿a quién les dijo? A los que le estaban escuchando, a sus discípulos. Yo soy el camino y la verdad y la vida, vital, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para yo tomar ese reino hacia mí, yo tengo que ir un camino, que es Jesús. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Y cuáles son esas acciones vitales en las que tenemos que fortalecernos? Pues la vida que es Jesús, que es Cristo, sus enseñanzas, su modelo de vida. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que ser verbos como Él, es decir, que tenemos que actuar, pues tenemos que actuar de una manera conscientes de poder seguir el camino de Dios. ¿Y eso cómo nos va a hacer? Nos va a hacer fuertes. Y cuando somos fuertes, podemos acercarnos al reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos no es por cómo yo me vista como pastor con saco y corbata y que tenga zapatos de material. Eso no me hace el outfit un cristiano. No me hace de pronto que yo me congregue en X o Y congregación, un cristiano, o acercarme al reino de Dios. ¿Qué entonces lo que me va a hacer? Es que a pesar del outfit cómodo que yo pueda tener, siga los caminos de Dios y siga las enseñanzas de Dios y siga las enseñanzas que Él dejó puntualmente en Jesús. Y cuando yo sigo las enseñanzas en Jesús, ahí yo voy a ser fuerte, porque estoy haciendo fuerte en acciones vitales. Y eso me va a acercar al reino de los cielos.
Y esa es la mayor acción que podemos hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerco al reino de los cielos, yo puedo empezar a ejecutar acciones con quienes están a mi alrededor, en mi iglesia local, en mi iglesia de pronto nacional, es decir, todos los cristianos de Cali o de Colombia, pero también con quienes no están en el grupo, es decir, no están dentro de la iglesia, sino que están fuera de la iglesia. ¿Se acuerdan que el versículo primero que leímos hablaba sobre darle vista a los ciegos? ¿Cómo así, Juanjo? ¿Vamos a tener el poder que tuvo Jesús? Sí, también, pero también vista a los ciegos nos habla de que las personas que no conocen a Dios están ciegos. ¿Por qué? Porque tienen tapada su mente a lo que la luz de Dios les muestra. Entonces por eso hay gente que toma malas decisiones, por eso hay gente que va en contravía de pronto de la vida, que va en contravía de pronto de los principios que tiene Dios. Y esa gente se enoja cuando uno les muestra otra verdad. Entonces uno no se puede poner a contender con esa persona porque uno tiene que saber de que están de pronto enceguecidos. ¿Cómo entonces tú puedes hacer algo positivo para ella? Cuando tú empiezas a fortalecerte en las acciones de Jesús y empiezas en tu comportamiento a actuar en pos de lo que te dijo Jesús. De pronto a ser más amoroso, de pronto a ser más respetuoso, de pronto a no pelear tanto, de pronto a ser amable con Él, aunque nadie sea amable con Él porque es diferente. Porque ¿qué es lo que nos enseñó Jesús? Que en la diferencia hay que ser tolerantes y que nuestro testimonio sea el que hable. Entonces, ¿qué nos invita? A no quedarnos sentados y recibir de pronto lo que yo pueda escuchar en una predicación en mi casa, en un podcast o aquí en Centro de Vida solamente, sino que me invita a lo que yo recibo hoy acá, lo pueda poner en marcha y en ejecutar. ¿Listo? Eso que nos invita a que nosotros tengamos una concepción diferente del mostrar el reino de los cielos. Hay muchas personas que muestran el reino de los cielos de una manera muy contendiosa. Decir como que no, usted crea o si no se va para el infierno. Claro, la palabra es clara que hay dos escenarios, el cielo y el infierno. Y los que no están con Dios pues están en el infierno. Pero usted antes de juzgar a la pobre persona que apenas usted le va a presentar a Dios, usted tiene que mostrarle con su acción de amor, de respeto. Hace unos años vino un grupo de alemanes a una organización que yo hago parte, de voluntariado cristiano. Entonces fuimos a predicar a la galería, a la de acá, la de Siloé. ¿Y saben cómo fue el gancho para nosotros predicar? Cada uno se llevó como 10,000 pesos que teníamos, pues recolectamos durante la semana, éramos estudiantes, no trabajábamos muchos. Entonces, pues nos recolectamos 10,000 pesos, en ese entonces era plata. ¿Y qué hacíamos? Íbamos donde las personas que estaban vendiendo frutas y le compramos una fruta. Entonces, cuando le compramos una fruta, ahí empezamos a predicarle. ¿Cómo se ha sentido hoy? Mire que Dios, no, que muy cansado, mire que Dios le puede dar el descanso, mire que puede hacer esto, y listo. Una vez también fuimos a un lugar y le pagamos la cuenta a una persona. Y le decíamos, mira Dios, así como Dios te pagó esta cuenta, este café, esta chocolatina, Él también pagó por tu vida en la cruz. Entonces son maneras diferentes de poderle llegar a personas. ¿Sí ven? ¿Y eso cómo lo hacemos? Cuando entendemos de que ese reino de Dios lo vamos a abrazar, los que son fuertes, no en el contender, sino en el mostrar el amor de Cristo. Y eso, chicos, es la responsabilidad social que tenemos nosotros como cristianos, mostrar ese amor de Cristo a las personas, mostrar de la manera correcta. ¿Por qué tenemos esa responsabilidad, Juanjo? Es una buena pregunta para hacérsela a Dios. Él nos vio con agrado para hacerla. Él nos vio con agrado para tener esa responsabilidad. ¿Y cómo más lo podemos comprobar en la Biblia? Con un pasaje que es muy bonito. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para algo, miren, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A mí me gusta mucho este pasaje, porque este pasaje, cuando yo estoy aburrido, cuando de pronto no me han salido bien las cosas, cuando de pronto ando sin nada de dinero, yo lo leo. Digo, yo soy un linaje escogido, yo soy un real sacerdocio, yo soy una nación santa y soy un pueblo adquirido por Dios.
ese Dios que creó el universo me escogió a mí, me escogió a mí como persona, no solamente para pastorear una iglesia, sino para ser su hijo. Entonces me sube el ánimo. Una vez cuando estaba como bajo ánimo, pues uno se va donde el amigo, donde la mamá, donde la abuelita, que le sube el ánimo, ¿cierto? Yo por lo menos llamo a mi abuela y mi abuela me dijo, no, su hijo, usted es hermoso, usted puede. Ella me sube el ánimo, ella me ve hermoso. Yo no soy el hombre más pinta del mundo, pero ella, para mi abuela sí. Entonces yo cuando estoy aburrido, pues la llamo a ella. Y luego leo este pasaje, me sube el ánimo. Entonces yo recuerdo lo que Dios hizo por mí. Como lo decíamos hace un momento, envió a su hijo para morir por nosotros, pero con un propósito. No solamente darnos eso, darnos ese estatus tan bonito, que no le digan que es linaje escogido, real sacerdocio, pues uno se le sube el ego, pero lo hizo con un propósito, que es lo que está después de esta comita, y es para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó, nos escogió, nos abrazó, nos puso bonitos con un propósito: anunciar. Y ese anunciar viene de esta raíz griega que se llama exabuelo, que es celebrar. Pero exabuelo se deriva de este vocablo aex, que es movimiento o acción. Es decir, cuando aquí Pedro estaba escribiendo Pablo, cuando estaba escribiendo Pedro, cuando estaba escribiendo esta carta, anunciar que está acá, lo estaba enfocando a que teníamos que celebrar en movimiento esa información que le vamos a transmitir. Entonces miren cómo la palabra una vez más nos lleva a la conclusión que hemos venido estando hablando esta mañana, que Dios nos llamó, nos posiciona para que nosotros anunciemos, pero en acciones lo que Él hizo con nosotros. ¿Qué acciones también? El sonreír, el de pronto dar un abrazo a la persona que necesita, el de pronto escuchar de pronto al quien está de pronto abrumado por cosas. No solamente se trata de que todos seamos predicadores o no, hay mucha gente que de pronto no fluye tanto en eso, pero hay gente que sí fluye pronto en dar un abrazo, y un buen abrazo marca la diferencia. Yo estaba hace un mes, estaba en un evento en Bogotá, y había una persona que me decía, yo hice un curso de dar abrazos. Yo le dije, ¿un curso de dar abrazos? ¿Cómo así un curso de dar abrazos? Yo le decía, Ángela, eso no existe. Me dice, sí, porque el abrazo te tiene que dar de tal manera. Pero yo le doy un abrazo. Y fue un abrazo tan reconfortante. Entonces ella decía que entonces se tenía que pegar el corazón y abrazarlo de tanta cosa. Y yo entendí que sí había un curso de dar abrazos. Y sí era muy diferente el abrazo. Y lo probamos. Me dijo, que te abrace y luego yo te abrazo. Y cambia. ¿A qué voy más allá de que mi amiga hizo un curso de dar abrazos? A que hay personas que Dios las utiliza solamente para que en el abrazo marquen la diferencia. Y eso sería también anunciar con gozo lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Y miren esta palabra tan bonita de Hechos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recuerdan que hace un momento también hablamos sobre que el Espíritu Santo, por cuanto nos ha ungido, para que demos vista a los ciegos. Entonces, ahí hay un factor importante. Para nosotros poder ejecutar esas acciones que Dios nos está mandando, tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice acá? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Por qué traje a colación este texto bíblico? Porque a veces nosotros queremos impactar el mundo, impactar todo el globo terráqueo. Pero lo que Dios nos está diciendo es que va paso a paso. Judea era pequeña, Samaria ya era más grande, y ya pues lo último en la tierra pues se sobreentiende por el mismo texto. Entonces yo tengo que empezar a actuar bien, de pronto a mostrar ese amor de Cristo primero con mi familia, primero de pronto si tengo una pareja con mi pareja, si tengo de pronto mi papá o mi mamá, ¿listo?
Luego, de pronto con esos tíos que no convivo, con esa abuela que no convivo, de pronto con los cuñados, de pronto, bueno, con los compañeros de trabajo, para ahí sí luego irme a otro aspecto más grande. De pronto las que me topo cuando salgo a mercar, de pronto los que me topo cuando yo siempre voy a hacer una diligencia. Y ahí yo ya puedo seguir impactando. Entonces, pensemos de que no se trata de hacerlo con todos del primer totazo, sino de poco a poco, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto nos quita la presión, nos quita una presión. ¿Y cuál presión es? En que vamos paso a paso, poco a poco, de acuerdo a lo que Dios nos va haciendo. Y hay algo muy importante que se menciona en este versículo, y es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esta palabra testigos se traduce al español del griego original, mártir. ¿Ustedes saben qué es un mártir? ¿Ustedes han escuchado? Él es un mártir de Colombia, que de pronto muere por una causa. Mártir es eso, que yo muero a causa de algo. Entonces, cuando me está diciendo que yo tengo que ser testigo, Juanjo, yo tengo que morir, me van a matar. Sí, pero no. Morir de pronto, ¿qué? A nuestros propios deseos. De pronto yo quiero responderle una mala palabra a este compañero de trabajo que me dijo las cosas que no eran. Yo quiero responderle una mala palabra de pronto a mi familia. Yo quiero responderle una mala palabra de pronto a mi pareja. O quiero pegarle, o quiero sobrepasarme en esto. Tengo que morir a ese deseo. Porque recuerden que tiene que primar esas acciones buenas, esa fortaleza que vimos en lo que Jesús quiere decir. Oh, pero es que yo tengo la razón. Es que Él me trató mal. Yo sé que tú puedes tener la razón. Jesús tenía toda la razón, pero así todo, Él murió por quienes no teníamos la razón. Y Él llevó ese peso. Y eso marcó la diferencia en la humanidad. Entonces tú puedes tener la razón, pero más va a valer que tú no demuestres toda la furia que de pronto te puede mostrar. Más va a impactar eso que de pronto un buen puño o una mala palabra o un alegato ahí. Porque es que a eso es lo que nos invita la palabra de Dios, a que seamos mártires. Yo les decía a la iglesia, el 2026 para todas las iglesias cuadrangulares en Colombia, estamos hablando de un lema, que es morir para vivir. Yo les decía, tranquilos, no quiero que piensen en matar ni matarse, sino que es morir a esos de pronto deseos que no nos llevan a nada bueno. Porque cuando dice la palabra de Dios que el grano tiene que caer en la tierra para que muera como grano y nazca una flor. ¿Ustedes hicieron el experimento del frijol en el colegio? ¿No lo hicieron? El granito del frijol. El frijol moría, ya uno no volvía a ver su frijolito, pero ¿qué nacía? Una flor bonita. Los que eran más curiosos la sembraban en la huerta de su casa y tenían ahí sus frijolitos. Uno muchas veces tiene ese ego muy grande, tiene ese mal genio, tiene esa cuestión ahí que uno tiene que jugar con ella. Pues uno tiene que morir a eso para que salga una flor mejor. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de ahí? Esa responsabilidad social que tenemos con las demás personas. Entonces, ya vemos que eso de hablar de responsabilidad social no solamente es para los que trabajamos en lo social, sino que es para todos los que seguimos a Cristo. Y es una invitación que está abierta de parte de Dios. Un elemento clave, tener la relación con el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Aprendimos algo en esta mañana? ¿Sí? Bueno, entonces tienen ustedes unos papelitos ahí al frente de ustedes. Quiero que ustedes de pronto puedan escribir qué les dijo Dios en esta mañana. Eso va a ser para ustedes, eso no va a ser para mí. Pero qué le dijo Dios en esta mañana. Y luego tiene una partecita, otra pregunta que es ¿qué vas a hacer? ¿Listo? Entonces yo te invito a que ahí lo puedas hacer. Mientras también nos despedimos de quienes nos siguieron la transmisión en internet. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo servicio.